Profecía. ¿Qué es profecía? Este es el capítulo 1 de mi serie, ¿qué es profecía? Primero quiero decirte lo que no es profecía. Profecía no es el futuro, no es adivinar el futuro. Eso es espíritu de adivinación, es espíritu de pitón. Así que cuando tú te encuentres con alguien que te dice que él es profeta porque él puede decirte el futuro, ese es un falso profeta. O es un profeta que todavía no ha madurado y no ha entendido su verdadero llamado. Profeta. Cuando yo profetizo, yo no te digo el futuro. Yo te digo lo que Dios dice que yo diga. A veces el pasado, el presente, a veces el futuro. A veces son cosas tan personales que solamente tú y Dios las conocen. A veces te habla en una manera que yo no sé lo que te estoy diciendo, pero tú sí. Yo le he profetizado a personas que han empezado a llorar o a regocijarse y yo no tengo idea de lo que estoy diciendo. Hay veces donde le estoy hablando y la persona me dice, usted me está leyendo el cerebro. Yo, no. Dios te está contestando lo que tú estás pensando. La conversación no es conmigo, es con Él. Yo solamente soy el portavoz. Eso es profetizar. Cuando Dios pone una palabra en tu boca. Hay varios niveles, varias dimensiones, varias profundidades de lo que es profetizar. Tú te puedes sentar a escuchar una predicación. Y dentro de esa predicación, el Señor empieza a hablarte a ti directamente. Y el predicador o el maestro, quizás aún el que está dando el testimonio o cantando, no sabe que Dios te está hablando a ti directamente. Posiblemente sabe que Dios lo está usando. Si es una persona que ha aprendido a fluir en el don de la profecía o en la manifestación de la profecía, Dios lo puede usar y empieza a ministrarte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de alguien que llega a la iglesia y dice, ya este tipo empezó a tirarme indirectas, o le dice a la esposa, tú le contaste a lo que está pasando en casa, ¿verdad? Porque no entienden que no se trata del futuro, se trata de que Dios revela los secretos del corazón. Porque profecía, de acuerdo a mí, en su definición más preciosa, más linda del Nuevo Testamento, es cuando el corazón de Dios le habla a tu corazón. Cosas que solamente tú y Él conocen. Profecía. Mi verso favorito acerca de la profecía está en el Apocalipsis. Dice así. Apocalipsis 19:10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No podemos tener una seria conversación acerca de la profecía sin comenzar con la definición de lo que es profecía en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento hay pocas definiciones, pero muchos ejemplos. En el Nuevo Testamento hay explicaciones y pocos ejemplos. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Para poder entender la profecía en el Nuevo Testamento, tenemos que estudiar a fondo 1 Corintios 12, 13 y 14. No lo vamos a hacer aquí en este momento, porque estoy tratando de poner la base para un estudio profundo acerca de la profecía, por dos razones. Una es que tú entiendas que todos nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, van a profetizar. Tú vas a profetizar. Y yo quiero que tú entiendas lo que es y que no te hace profeta. Número 2, porque si tú conoces lo real, nadie te hace un cuento, nadie te engaña. Y a mí me preocupa que Jesús
expresamente nos dijo que tuviéramos cuidado con falsos profetas, falsos cristos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas en los tiempos finales. Y por eso, en muchas de mis prédicas, yo menciono lo que tiene que ver con lo que es real, porque yo quiero que tú conozcas lo real, para que nadie te pueda engañar. Amén. Bien, la palabra que acabamos de leer, Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese verso se puede interpretar de dos maneras y las dos son correctas. Uno es que nosotros sabemos que Jesús es el Cristo porque todas las profecías acerca del Mesías que iba a venir, de Shiloh en inglés, se cumplieron en Jesús. Y después que el templo de Jerusalén fue destruido 70 años después de la resurrección de Cristo, es imposible que alguien pueda cumplir toda la profecía acerca del Mesías, porque parte de la profecía es que tenía que ser hijo de Abraham, de Judá y de David. Y cuando los romanos destruyeron el templo, los récords fueron destruidos. Pero cuando Cristo vino, los récords estaban intactos. Si te acuerdas, en el nacimiento de Jesús, necesitaron ser censados de acuerdo a sus tribus. Y esos récords quedaron y está establecido proféticamente que Jesús es el Cristo que Dios prometió desde el Génesis. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo sé que Jesús de Nazaret es el Cristo porque cumplió todas las profecías acerca del Cristo que iba a venir. Número 2. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de que Jesús el Cristo vive en mí. Es el espíritu de la profecía. Si yo nací de nuevo, Dios sacó de mí el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Sacó el espíritu inmundo, me dio su espíritu y aún su Espíritu Santo puso adentro de mí. Y el Espíritu Santo, es las arras, la garantía de mi salvación. Él es el sello, Él es el anillo de matrimonio, de compromiso como novia del Cordero. Mi garantía de que yo voy a casarme con la eternidad es que Dios puso un anillo en mí. Su anillo es el Espíritu Santo. La garantía de mi salvación es que el Espíritu Santo está en mí y ahora yo tengo el espíritu de la profecía. Quizás tú no hablas en lenguas, quizás tú nunca has profetizado o has predicado, dado una enseñanza, pero adentro de ti está ese sensible, apacivo voz de tu Maestro, del Espíritu Santo. Él es el que te dice, este es el camino, anda por él. No te extravíes ni a derecha ni a izquierda. Él es la dulce voz en tu conciencia que te dice, no hagas eso, hijo mío, no hagas eso. No te conviene y no te va a beneficiar. Es más, Él es la vocecita que tú vas a salir de tu casa y te dice algo, agarra un paraguas y tú dices, pero si no va a llover, y te fuiste sin el paraguas y te agarró un aguacero. Esa es la garantía de nuestra salvación, que el Espíritu Santo, cuando tú haces, mira qué interesante, te voy a hablar algo acerca de la Trinidad, porque tú eres evidencia de la Trinidad. De tal manera amó Dios el Padre a Roberto, que envió a su único hijo, a Jesús. Y cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad. Esa es la garantía de mi salvación, de que algo sucedió en mí. En el momento que yo acepté a Jesús como Salvador primero y eventualmente a través de procesos como Señor, el espíritu de la profecía
me dio testimonio de que yo estoy salvo. Porque no es algo que yo hice, es algo que me sucedió. Cristo murió por mí. Yo lo acepté y Él me limpió, me salvó. Y está ahora en el proceso, con mi cooperación, a causa del libre albedrío, Él está en el proceso de santificarme por el poder de su Espíritu, que es la garantía de mi salvación, el testimonio de Jesús. ¿Viste qué lindo, qué simple y qué profundo? Así es la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Para poder entender la profecía en el Nuevo Testamento, tenemos que escudriñar 1 Corintios 12, 13 y 14. A mí me sucedió esto, tengo que darte este testimonio. Yo me convertí en una iglesia americana hippie, con fundamento bautista. Era una iglesia tan radical que después que yo me convertí, yo no podía ver televisión, leer periódicos, Biblia, escuchar música. Todo lo que hacíamos era leer y escudriñar las escrituras. Y orar, orar, orar y orar. No adorar, no alabar, orar. Leer la Biblia y orar. Y salir a predicar y dejarle saber a todo el mundo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. En aquel momento, en mi entendimiento, nacer de nuevo era aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hoy te puedo dar más profundidad, pero en aquel momento lo que yo necesitaba, y es lo que yo conocía, y es lo que yo predicaba, era el nivel de mi revelación. Dentro de esa experiencia, Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Yo un día llegué a la casa de la comuna hippie, convertidos que éramos, y estaba tan atribulado por un día de prueba y de tentación, y me arrodillé, y por primera vez, yo tendría como 2 semanas, semana y media de convertido, por primera vez oré en voz alta. Y yo tenía tanto de qué desahogarme y no sabía cómo comenzar. Y como nunca había orado en voz alta, siempre bajito, el momento que abrí mi boca, lenguas salieron de mí. Y fui bautizado con el Espíritu Santo. Acuérdate que yo me convertí en una iglesia con fundamento bautista. Los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo ni en las lenguas. Pero ahí estaba yo, hablando en lenguas. Y me asusté y me tapé la boca. Y no volví a hablar lenguas. Miré a los lados, nadie me escuchó. Pero en el momento que hablé en lenguas me di cuenta que yo quedé libre de toda aquella presión, aquellas ataduras, aquella molestia que yo había acumulado a través del día completo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era, pero yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Un lindo detalle, mi esposa Judy fue bautizada con el Espíritu Santo en un retiro antes de hacer confesión de fe. Porque Dios no está atado a métodos ni moldes, ni a doctrinas ni metodología. Dios es soberano. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Y yo fui bautizado con el Espíritu Santo. No volví a hablar en lenguas. Como 4 o 5 semanas después, estamos en un grupo donde había muchas iglesias juntos de esa misma secta, porque yo me convertí en una secta. No era en sí una iglesia formal, sino más bien un grupo de jóvenes hippies buscando a Dios. Y Dios, la Biblia dice, si tú buscas, encuentras. Dios se dejó encontrar. Y lo mejor que esa secta tenía, muchos errores, pero tenía un detalle. Tú tienes una pregunta, tú quieres saber la verdad, búscala en la Biblia. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo y en un culto donde había varias iglesias escuché a otras personas hablando en lenguas.
Y a mí me sorprendió y miré para los lados y todo el mundo, los demás estaban orando y adorando y alabando, porque cuando había una congregación grande sí adorábamos y alabábamos en inglés, porque era americana. Yo oí lenguas y yo dije, eso es lo que yo hice. Después que oí otros hablando en lenguas, fui al líder del grupo, un moreno americano llamado Doc Davis, y le dije, Doc, ¿tú oíste lo que estaban hablando esas personas? Dice, sí, yo sé, ese es el don de lenguas. Y yo le dije, yo tengo eso. ¿Qué es eso? Y Doc se sentó, me miró a los ojos y me dijo, mira, Roberto, nuestra doctrina dice que eso no existe, que eso pasó con los apóstoles. Pero obviamente nuestra doctrina está equivocada porque muchos lo tienen. Ahora, yo no sé lo que es porque yo no lo tengo, yo no lo entiendo. Y la doctrina que me enseñaron dice que no existe, pero obviamente existe. Si tú lo tienes, si tú quieres saber lo que es, escúchame bien, este es el mejor consejo que a mí me han dado en mi vida, especialmente siendo un joven cristiano. Doc Davis, y bendigo a Dios por él y lo bendigo a él. Doc Davis me dijo, métete en la Biblia, 1 Corintios 12, 13 y 14, y lo que ahí diga, eso es lo que es. Y pídele a Dios que te dé entendimiento y que Él te dé la explicación. Yo quiero dejar con ese consejo en todo lo que tiene que ver con tu vida. Son demasiados los cristianos que dependen de lo que escuchan de otro y su interpretación y su aplicación y su entendimiento. Lee la Biblia y lo que ahí dice y lo que tú entiendas y la revelación que Dios te dé, eso es lo que es. Porque acuérdate que tú no vas a ser juzgado por lo que yo digo, enseño o creo, sino por lo que tú crees y lo que tú vives. Atrévete a cuestionar a todo el que te predica, inclusive a mí. Por eso yo me gozo en poner versos bíblicos cuando yo estoy enseñando o predicando, para que tú me escudriñes, para que tú sepas que lo que yo te estoy enseñando no es cosa de hombre, no es mi locura. Yo tengo mis propias locuras igual que tú, pero eso no es lo que yo enseño. Yo te enseño lo que dice la Biblia. Y tú puedes leerlo, escudriñalo. Y si tú tienes, escucha esto es importantísimo. Si tú lo lees y tienes una revelación distinta, un entendimiento distinto, tú tienes derecho a rechazar lo que yo te estoy enseñando. Dice la Biblia acerca de la profecía: no rechaces la profecía, acepta lo bueno y rechaza lo malo. En toda profecía, en toda enseñanza, en toda predicación, en toda doctrina está lo que te toca a ti y lo que no tiene nada que ver contigo. Y eso se llama libertad. Porque a libertad nos llamó el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tú no tienes que creerle a nadie excepto al autor de la Biblia, Dios. Y ese autor de la Biblia, el que envió a Jesús y te selló con el Espíritu Santo, ahora puso su Espíritu adentro de ti. Y el mayor ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Profecía. Cuando tú sabes que Dios está en tu vida y Él es el que te guía, porque tú permites que Él te guíe. Bendito sea el Señor. Yo acepté ese consejo y fui y leí 1 Corintios 12, 13 y 14, donde habla acerca de los dones del Espíritu. Hay 9 dones del Espíritu. Un don, una carisma, es algo que se te otorga, tú no te lo ganas. Un fruto, o el fruto, que tiene 9 atributos. Tú tienes que cultivarlo, tienes que cuidarlo, tú tienes que cosecharlo. Dice la parábola de Jesús que el sembrador salió a sembrar y la buena semilla cayó en buena tierra y ese
árbol creció, echó raíces, se afirmó y dio fruto. Unos dieron fruto al 30, uno al 60 y uno al 100. A mí me gusta decir que algunos de nosotros hemos dado al 100 por uno. Sí, es verdad. Yo no soy el único. Pero ¿qué sucede con el fruto? El fruto es uno y tiene 9 atributos. Y a la medida que tú permites que el Espíritu Santo te transforme y te cambie y te limpie, esos frutos, ese fruto y sus atributos se manifiestan. Y hay algunos que tienen más amor que paciencia. Y hay algunos que tienen más templanza que benignidad. Es así, porque de acuerdo a lo que tú le permites al Espíritu Santo y cooperas con Él que Él haga, así eres transformado por el Espíritu y manifiestas el fruto del Espíritu, que es la personalidad de Jesús, porque el testimonio de Jesús es ese Espíritu. Tú profetizas la realidad de un Cristo vivo cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en ti. La gente ve tu amor, ve tu fidelidad, ve tu fe. Y eso les llama la atención y les hace desear el fruto que tú tienes. El diablo hizo caer a Eva y Adán con aquel fruto prohibido. Nosotros acercamos los inconversos a Cristo con el fruto deseado, con el fruto ofrecido, con el fruto del Espíritu. Amén. Pero estamos hablando de los dones y no del fruto. Los dones del Espíritu son 9. Las manifestaciones del fruto del Espíritu son 9. Aparentemente los frutos viajan en 9. Los ministerios en 5. Los juicios en 7. Y los periodos de transición, de pureza, de purificación, de juicio en 40. Y casi todos tienen que ver con agua, excepto cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. El desierto es falta de agua. Pero esa es otra predicación. Esa te la debo. Por favor, en estos momentos, dale un like a este video y suscríbete para cuando yo te predique lo que te debo, te avisen. Amén. Gracias. Bendito sea el Señor. Cuando empezamos a leer en 1 Corintios 12, hay una peculiaridad. En la introducción nos dice 3 cosas y 4 que son necesarias saber. Una, que hay diversidad de dones. No son todos el mismo don. Hay muchos que tenemos varios dones. Inclusive, el don de sanidad no es don de sanidad, es dones de sanidad. Pero todos son por el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios. El hecho de que tú tengas un don no quiere decir que tú vas a tener un ministerio. Así que tú puedes tener dones y no necesariamente tener un ministerio. Porque el ministerio solamente viene cuando es el mismo Señor. Dice, diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Cuando tu vida está bajo el señorío de Jesús como el Cristo, ya has sido transformado, cambiado, moldeado, purificado, entonces Dios te otorga un ministerio. ¿Tú quieres saber si el ministerio que tiene una persona no es real? Mira a ver si el fruto del Espíritu se manifiesta en él. Si hay amor, si hay paciencia, si hay benignidad, si hay bondad, o si hay prepotencia, si hay egocentrismo, si el que tiene que brillar es él. Porque es posible que tenga un don, pero como tenía un don, él quiso engrandecerse a causa de un don que no es de él. Porque la grandeza de todo ministerio es que Jesús es el Señor, no yo. Acuérdate de esto cuando mires a pastores y a profetas y a apóstoles y a grandes predicadores de mega iglesias y cuando mires a políticos que dicen que son cristianos.
En el ministerio es un servicio. Yo me someto al Señor para que el Señor me use para servirte a ti, porque Dios envió a su Hijo al mundo a servir y no a ser servido. Todo ministerio tiene que servirte de algún modo o manera, no exigirte, no demandarte, no enseñorearse de ti, porque hay ministerios, hay iglesias y hay doctrinas que se enseñorean de ti y ellos no están supuestos a ser tus señores. En el ministerio hay un Señor y se llama Jesús. El espíritu de la profecía da testimonio. Si tu espíritu está siendo edificado, exhortado y consolado, el espíritu de la profecía en esa iglesia, en ese predicador, en esa doctrina es sana. Si te oprimes, si tienes culpabilidad, temor de ir al infierno, vives en miedo, vives en angustia, nunca te sientes suficientemente limpio, esa doctrina es del diablo. Porque el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el Señor no es un hombre en esta tierra, es el Espíritu Santo adentro de ti. Porque el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Dios usa a distintas personas en distintas partes como a Él le da la gana. Acuérdate que cuando fueron a crucificar a Jesús, Caifás, que era el sumo sacerdote, profetizó de que era necesario que un hombre muriera para el bien de toda la nación. Él no profetizó porque era santo, porque era justo, porque era recto. El desgraciado canalla y perro estaba planificando la muerte de Jesús, pero estaba en la posición correcta. Era sumo sacerdote y por lo tanto profetizó. Su corazón no era recto en ningún momento, pero la palabra que habló era del cielo. Por eso aquí por eso esto es tan difícil, porque no es blanco y negro. Hay que verdaderamente meternos con Dios y con las Escrituras para entender la profundidad, la inmensidad, la grandeza, la belleza de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos en Cristo. El Alfa y el Omega se hizo hombre y habita en nosotros por su Espíritu Santo. Esto no es poca cosa. Bendito sea el Señor. Bien. Esas eran las tres cosas que yo necesitaba decirte. Y la cuarta es la siguiente. Es que el Espíritu Santo otorga los dones a quien Él quiere. No es necesariamente lo que tú pidas. Ahora te voy a dar otro testimonio. Creo que te va a bendecir. Después de aquella experiencia que yo tuve, cuando me tapé la boca y no hablé en lenguas, me metí con el Espíritu Santo y la Biblia a leer, a escudriñar, a estudiar, me di cuenta, años después, que el Señor me estaba usando proféticamente. Yo oraba por los enfermos y se sanaban. Yo hablaba con las personas, salíamos a evangelizar y a decirle a las personas que tenían que nacer de nuevo. Y el Señor abría mi boca y la gente me decía, pero tú me estás leyendo la mente. Y yo decía, no soy yo el que está hablando contigo. El que está hablando contigo es Él. Y ellos se quedaban maravillados. Y yo me quedaba maravillado y los hermanos alrededor mío también, porque yo estaba bautizado con el Espíritu Santo y ellos no. Y yo les decía, anoche orando tú me dijiste esto y esto y esto y esto. Y ellos se quedaban maravillados. Y yo me di cuenta que yo no decía, anoche tú dijiste esto. Yo decía, anoche tú me dijiste esto. Me dijiste. Dios estaba usando mi boca, mi timbre de voz en inglés con mi acento cubano, pero era Dios usando mi boca. Ese es el poder del bautismo en el Espíritu Santo, que un ser humano permita que Dios use su boca y empiece a hablar lenguas angelicales. Escúchame bien, en Hechos, cuando los apóstoles empezaron a predicar en lenguas, el milagro no sucedió en su boca. Aquellos hombres dijeron, ¿cómo es posible
que estos hombres, siendo hebreos, todos nosotros lo escuchamos en nuestro propio idioma. Ellos estaban hablando lenguas y el japonés lo entendió en japonés, el egipcio en egipcio, el chino en chino, el uruguayo en uruguayo, un asado con todos los hierros. Cada uno entendió las lenguas en su propio idioma. Pedro habló en lenguas y el milagro ocurrió en los oídos. La lengua era una. No es que Pedro empezó a hablar primero en chino y después en japonés y después en egipcio y después en aquello y después en lo otro. No. Cuando Dios habla, todo el mundo, inclusive el infierno, entiende lo que Dios dijo. El milagro está en el oído. Cuando tú hablas en lenguas, tú le permites a Dios poner palabras, su palabra, lenguas angelicales en tu boca. Y entonces recibiréis poder, porque tú has permitido que la lengua, que es un ser indomable, sea domado. Tú lo has sometido al Espíritu Santo de Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. De esa iglesia el Señor me mudó a una iglesia católica carismática, donde había un buen grupo de cristianos latinos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. La mayoría de ellos católicos y fieles al clero romano, pero habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Fue la segunda vez que yo vi en un culto personas hablando en lenguas. Y me llamó la atención y empecé a hablar con Dios y el Señor me dijo, yo quiero que tú aprendas lo que ellos tienen. Y empecé a lo que yo había aprendido, estudiado, nunca lo había visto. En el momento que tú lo ves, se te hace todo más claro. Yo lo había experimentado y lo había estudiado. Y ahora estaba viendo una manifestación de lo que habla en 1 Corintios. El desorden a causa de los dones. Porque donde no hay instrucción sabia, hay desorden. Pero Dios es Dios de orden. Y yo empecé a ver lo que estaba sucediendo. Y aquellos tenían dones y estos otros dones. Y sanidades y profecías y lenguas, interpretación de lenguas. Fluyendo. Porque eran personas que nadie les había dicho que ellos no podían. Al contrario, se habían encontrado con el hecho de que el Dios que ellos habían servido por tantos años, de acuerdo a intelecto y creencia religiosa, era real y lo estaban experimentando. Un día, viendo todos estos dones, un día yo me acerco al altar y me arrodillo y empiezo a orar. Le digo, Señor, yo quiero todos los dones. Yo quiero experimentar todos los dones. Escucha bien, este testimonio te lo debería dar al final, pero te lo quiero dar aquí para que tú lo hagas tuyo. Yo me arrodillé, empecé a orar en voz alta, Señor, yo quiero todos los dones, yo quiero todos los dones, yo quiero todos los dones. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy, pero yo quiero todos los dones. Y había dos hermanitas que estaban orando en el altar junto conmigo y me escucharon. Y porque me amaban y me querían cuidar, eran mayores que yo y era un joven. Soltero, lindo, precioso, cuando aquello, bendito Dios. Y fueron y le dijeron al líder del grupo, mira, este joven está orando por todos los dones, yo no quiero que se le decepcione. Él me llamó y me dijo, mira Roberto, quiero hablar contigo, escuché que tú estás orando por todos los dones, etcétera, etcétera. Y así, no, tú no puedes hacer eso, porque el Espíritu Santo no te va a dar todos los dones. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le da dones de acuerdo a quien Él quiere. Como Él quiere y cuando Él quiere. Inclusive habla acerca de la medida de fe. Y la fe es un don. Así que de acuerdo a la medida de fe. O sea que tú no puedes pedir todos los dones. Y yo contra eso me hirió el espíritu. Fíjate, no fue la mente ni el corazón, fue el espíritu. Y yo regresé al altar, me arrodillé y dije, Señor, perdóname. Yo no sabía que yo no podía pedir todos los dones y el Espíritu Santo me habló clarito a mi espíritu. Fue una de las primeras experiencias donde esa voz apacible del Espíritu Santo me habló clarito y me dijo, Roberto,
No busques los dones, búscame a mí. Si me encuentras a mí, tienes todos los dones. Y desde ese momento, yo no he buscado ni dones, ni ministerio, ni grandeza, ni fama, ni reputación, ni posición, ni púlpito. Yo lo he buscado a Él. Si tú lo buscas a Él, todo lo que tú necesitas cae en su sitio. Buscad primeramente el reino de Dios y su rey. Porque la justicia de Dios tiene nombre. Se llama Jesús. Yo he experimentado en mi vida todos los dones. Yo no digo que tengo dones, yo digo que los dones me tienen a mí. Y cuando me quieran usar, yo permito que me usen. Haz tú lo mismo, porque no se trata de mí, ni mi grandeza, ni mis habilidades, ni mi conocimiento. Se trata de que yo esté dispuesto a dejar que Dios, para la gloria de Jesús, permita que el Espíritu Santo me use. Te lo voy a decir diferente para que lo entiendas. Se trata que yo permita que el Espíritu Santo me use para que toda lengua y toda rodilla confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estamos hablando de profecía. En mi vida cristiana viene así: el Espíritu me usa, Cristo glorificado, el Padre se lleva la gloria. En el espíritu profético, el Padre ve a Jesús en mí y le dice al Espíritu Santo que me use. Bendito sea el nombre del Señor. El espíritu de la profecía ya vive adentro de ti y te quiere usar. Concluyo con esto. Estamos en los postreros días. En Hechos, cuando Pedro dijo: no se asusten, esto no solamente es la manifestación de la promesa de Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro cometió un error. Los profetas cometen errores, por eso se acepta lo bueno y se rechaza lo malo. En 1 Corintios se nos enseña que cuando alguien profetiza, los profetas deben de juzgar la profecía, no al profeta, la profecía, porque todo el que te enseña, todo el que te predica, todo el que canta, todo el que testifica, le añade de ellos. Dios tiene que usar este instrumento de barro, que todavía no es santo. He sido santificado por la sangre de Cristo, pero me falta mucho, igual que a ti. Pero Dios me puede usar. Y dentro de lo que yo te predico, te enseño, te profetizo, te testifico, tú acepta lo bueno y rechaza lo malo. Y en aquel momento Pedro dijo: en los postreros días, pero eso no eran los postreros días, esa era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos. Esa fue la primera manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y aun aquellos que no son libres, siervos y siervas, siervos son esclavos, que no son libres, van a profetizar. Personas que no están todavía libres van a profetizar, porque hay la diversidad de operaciones y hay gente profetizando como Caifás, que no están bien con Dios, pero la palabra de Dios está en su boca. Qué interesante, ¿verdad que sí? Por eso yo te quiero enseñar esto. Tú vas a profetizar. ¿Cómo y cuándo? Cuando tú dejes que el amor de Dios que está en ti fluya para bendecir a otro. Cuando tú le das una palabra a alguien, acuérdate que tú tienes poder en tus palabras. Y algunos nos han enseñado que no podemos maldecir y no podemos quejarnos porque destruimos nuestro propio destino. Tranquilo. Yo te estoy hablando de que tú tienes el poder de decirle a alguien: mira, confía en Dios, clama a Dios, no te canses de clamar a Dios. Tú no tienes idea cuántas veces me ha parado un drogadicto en una luz de tráfico. He parado y se me acerca un drogadicto y yo saco un tratado y $1. Y le digo: mira, sí, Jesús dijo: dale a todo el que te pida.
Yo le doy el dólar porque ese muchacho lo que tiene es hambre. Si lo usa para droga, allá él. $1 no puede comprar droga. Pero yo le doy un trato y digo, mira, y le digo, hijo, no te canses de buscar de Dios. Dios no se cansa de buscarte a ti. Y todos ellos me han dicho, amén, amén. Clama a Cristo, sí, amén, amén. Con llanto. Una palabra, palabra profética. No te va a llevar el diablo. No miras, no, yo no te voy a dar dinero. ¿Qué tú haces fumando cigarrillo? Yo no te voy a dar dinero porque estás fumando cigarrillo. Eso, Dios nunca nos llamó a hacer eso. Eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es sembrar la semilla de amor, de esperanza, de fe, que puede llevarlo a salvación. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú puedes profetizar, ya tú estás profetizando. Profetízale a tus compañeros de trabajo, a tu familia. No los condenes ni les señales. Te va a llevar el diablo. Eso nunca ha salvado a nadie. Si tú le hablas de la persona de Jesús que vive en ti, háblale de acuerdo al amor de Dios que está en ti, de la misericordia que tú has recibido. Acuérdate que el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no ofendas, bendice, atrae, gánatelos. Permite que Dios use tu lengua para atraer otros al fruto del Espíritu que supuestamente ya está en ti. Bendito sea el Señor. Hay pastores que ni siquiera entienden esto que yo acabo de predicar, pero si tú lo entiendes, tú vas a ser un instrumento para salvación, un instrumento en las manos de Dios, y tú vas a operar en profecía, pero no eres profeta, no tienes el don y no tienes el ministerio, pero Dios puede operar a través de tu boca para que otros sepan que el amor de Dios es sin condiciones. Dios ama al pecador, lo ama. Por eso envió a su Hijo al mundo, para que un pecador, un asqueroso pecador como yo, pudiera hoy estar predicando el nombre de Jesús como único Salvador. Lo hice conmigo, lo hace contigo. Bendito sea el Señor. Yo voy a hacer una oración por ti. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, yo voy a orar que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, sea en tu iglesia, sea en tu casa, sea como sea aquí ahora. Tú eres el que decide cuándo, porque tú te tienes que meter con Dios y alabarle en voz alta y permitir que Él tome control de tu lengua. Una sumisión al Espíritu de Dios, que no todo el mundo lo logra, por eso no todos hablan en lenguas. Si tú hablas en lenguas pero no lo practicas, ya tú fuiste bautizado, yo te exhorto a que cada vez que te separes con Dios para orar, y si no lo haces, empieza a hacerlo, incluyas en tu oración, sea en inglés, en español o en spanglish como yo, también incluyas lenguas, alábalo en lenguas, ora en lenguas, intercede en lenguas, deja que el Espíritu Santo en lenguas interceda por ti y te ministre, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y si en tu iglesia te dijeron que no puedes hablar en lenguas porque no hay interpretación, entonces habla en lenguas en tu casa a solas, en la ducha. Yo hablo lenguas hasta en el carro. Y como yo tengo el don de interpretación, yo sé lo que estoy diciendo, lo que el Espíritu está diciendo, yo lo entiendo. Porque estoy orando no de mi intelecto, sino del Espíritu con mi espíritu, en espíritu y en verdad. Y de mi interior fluyen ríos de agua viva. Yo entiendo, en la mayoría de los casos, lo que el Espíritu está diciendo. Te exhorto a que tú hagas lo mismo. Si tú nunca has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, permíteme orar por ti. Pon tu mano hacia acá y empieza a orar en voz alta. Y dile al Señor que tú quieres tener esta experiencia. Si ya tú la tienes y hace tiempo que no lo hablas, haz lo mismo. Pon tu mano hacia la pantalla y dile, Señor, yo quiero estar lleno de tu Espíritu. Yo quiero la experiencia. Yo quiero tener unción de poder, Señor. Yo quiero tener las manifestaciones de los dones. Díselo en tus propias palabras. Díselo en voz alta.
Este remosorocondare, esa rabasei. Y fluye, fluye, fluye. Déjalo que fluya. Si ya tú estás fluyendo, tú no me necesitas a mí. Si no has fluido, Dios te va a alcanzar en el momento oportuno. No dudes. Ora en voz alta. Si lo hace conmigo, lo hace contigo. Dios no hace acepción de personas y Dios no tiene preferencias de personas. Pero habemos personas que tenemos preferencia de Dios y nos atrevemos a hacer lo que otros no se atreven. Atrévete a soltar tu lengua para exaltar a Dios en lenguas angelicales. Bendito sea el nombre del Señor. Para lo que viene al mundo, en los postreros días, y en esos estamos, tú necesitas ser revestido de poder. Búscalo, pídelo, toca en la puerta para que te abran y suelta tu lengua a alabar a Dios. Búscalo en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Estoy confiado que Dios te ministró y Dios te enseñó, y espero, en mi oración, que haya abierto tu apetito y tu curiosidad por las cosas del Espíritu. No solamente Dios, del Espíritu. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.